La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy tenemos un tema re interesante. Me llama me da curiosidad saber. Vamos a hablar de un test de ejercicio cardiopulmonar. ¿Alguna vez hiciste o sabes que alguien se hizo? Bueno, vamos a lo mejor sí, y no sabemos que se llamaba así. Vamos a hablar de este tema con la doctora Sonia Sánchez de Montaner. Ella es neumóloga, está con nosotros aquí y vamos a charlar sobre este tema. Tenemos datos sobre justamente lo que vamos a hablar con ella, del test de ejercicio cardiopulmonar. Y atención con estos datos. Antes de realizar algún deporte, es importante comprobar que nuestro cuerpo se encuentra en condiciones óptimas. Nuestro país cuenta actualmente con el test del ejercicio cardiopulmonar, diseñado específicamente para valorar la capacidad cardiorrespiratoria del deportista, muy utilizada a nivel internacional para conocer el rendimiento deportivo. Me interesa muchísimo. Sé mucha gente que practica deportes y nunca se hizo este test. No sé si es solamente a nivel profesional, le vamos a preguntar, pero me imagino que es para todo el mundo que quiera hacer deportes. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestra invitada, la doctora Sonia Sánchez de Montaner, neumóloga, y enseguidita estamos de vuelta. Estamos con nuestra invitada en esta tarde, es la doctora Sonia Sánchez de Montaner, neumóloga. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Vivi, muy buenas tardes a la teleaudiencia. Es un placer estar aquí en el programa el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Pero un placer tenerte, qué linda nuestra invitada, me encanta, así gente joven, linda. Bueno, vamos a hablar, ella nos va a hablar y le vamos a preguntar sobre este tema del test del ejercicio cardiopulmonar. Doctora, esto hace poco que tenemos acá en nuestro país. ¿Quiénes deberían utilizar? Lo tenemos hace poco tiempo, Vivi. Si bien es una prueba que se utiliza mucho en el mundo deportivo desde hace muchos años, hace más de 20 o 30 años, en el país en realidad disponemos desde hace poco tiempo. Es una prueba que estudia el funcionamiento integrado del pulmón, del corazón, de la circulación durante la actividad física. Entonces, permite ver el funcionamiento global de todo el organismo y es una prueba muy importante porque si bien las pruebas realizadas en reposo, como por ejemplo un electrocardiograma, una ecocardiografía, una radiografía de tórax, son muy importantes para tener un diagnóstico basal, no siempre estas pruebas en reposo pueden reproducir lo que pasa en el momento del esfuerzo máximo. Claro. Porque en el momento del esfuerzo máximo, tanto el corazón como el pulmón están sobrecargados, digamos, ¿sí? Así, el volumen de sangre que tiene que bombear el corazón, que es el volumen sistólico, se duplica. La frecuencia cardíaca por minuto, ¿sí?
se duplica o triplica. La ventilación, que es la cantidad de aire que entra y sale durante el ejercicio, se multiplica por 20, el consumo de oxígeno aumenta hasta 18 veces, etc. Entonces, por ese motivo es muy importante realizar un control en ese momento fisiológico, porque las pruebas en reposo pueden estar normales, sin embargo, al ser, digamos, el cuerpo sometido a un estrés, se pueden ver limitaciones, ya sea cardíacas, ya sea respiratorias, ya sea circulatorias, etcétera. Y este test nos permite valorar cada uno de los componentes, ¿sí? Y realiza mediciones directas de lo que es el consumo máximo de oxígeno, el umbral anaeróbico y otras múltiples variables cardiorrespiratorias que no se pueden valorar con otros métodos diagnósticos. Claro. Bueno, le quiero consultar algo, porque yo me quedé muy impactada con esto. Yo lo único que conocía, que no me acuerdo el nombre, es ese test que te hacen en la caminadora y que va subiendo la caminadora y te ponen todas las cositas acá y cuando ya no podés más, decís ya no doy más, ¿verdad? ¿Eso cómo se llama? Sí, esa es una otra cosa. ergometría. Ergometría. Sí. Es otro estudio, es un estudio diferente. Con la ergometría se pueden tener parámetros cardiológicos. Claro, pero no pulmonares. Sin embargo, con esta prueba vemos el funcionamiento global, ya sea de la parte pulmonar, la parte cardíaca, la parte circulatoria, o sea, etcétera. Es completo. Es completo. ¿Y cómo se hace? ¿Así también caminando o en una caminadora o en un cómo? Sí, primero antes de hacer esta prueba hacemos una consulta previa donde tomamos los antecedentes de la persona que quiere empezar a hacer deportes o el deportista, vemos sus antecedentes familiares, si tuvo alguna vez algún problema, hacemos un examen físico completo, vemos si tiene algún hábito tóxico y si requiere alguna prueba previa al estudio, le indicamos la prueba previa. El día del estudio se calibran los equipos, eso es muy importante, pasa por un proceso muy estricto de calibración donde se tienen en cuenta condiciones ambientales, altitud, presión atmosférica, etc. Posteriormente, el paciente se puede realizar en una bicicleta estática o en una cinta caminadora. Entonces, al paciente se le instala una mascarilla, ¿sí? Donde se van analizando los gases expirados respiración por respiración. Entonces ahí podemos tener todos los parámetros respiratorios, también metabólicos, ¿sí? Claro. También se le instalan los electrodos. Durante el esfuerzo se hace un electrocardiograma continuo para ver todos los cambios cardiológicos durante el ejercicio. Se le instala un sensor en el lóbulo de la oreja para ver cómo está la oxigenación durante la prueba. Se le toma la presión arterial antes de la prueba y cada minuto para ver cómo es la progresión de la presión arterial y también se le pregunta al paciente sobre la sensación que él tiene de falta de aire, porque eso es muy importante correlacionar qué sensación él tiene con lo que pasa realmente en su cuerpo. Claro. Y eso valoramos a través de una escala que es la escala de Bohr. Claro, porque muchas veces cuando una persona no tiene estado físico, decimos nosotros, ¿verdad? Sí. O sea, los que no somos médicos, cuando una persona no hace ejercicio y va a comenzar, no sé, a correr, a jugar tenis, a hacer cualquier cosa, a los 3 minutos estás con la lengua afuera y parece que te falta aire y que te vas a morir. Sin embargo, eso es lo que uno siente. Con esto, ustedes ven si realmente esa persona no le da más el cuero o es falta de entrenamiento. Es así mismo, es así mismo. Eso que decís es sumamente importante y lo podemos entender mejor cuando hablamos un poquito de lo que es el metabolismo aeróbico y lo que es el metabolismo anaeróbico. Generalmente los deportistas en algún momento, o sea, escucharon hablar, conocen estos conceptos, ¿sí? Y es un concepto realmente muy importante en medicina deportiva, ¿sí? Para entender un poquito mejor esto, podemos considerar el músculo como una máquina generadora de movimiento, ¿sí? Para que se produzca el movimiento necesita combustible que lo utiliza a partir de los alimentos ingeridos, de la glucosa, por ejemplo, ¿sí? A partir de las contracciones entre las fibras musculares, ¿sí? Estas contracciones requieren energía
¿sí? Que es la energía se obtiene a partir del ATP, que se llama adenosín trifosfato, ¿sí? Entonces, el ATP, la energía, se obtiene a partir de la glucosa, ¿sí? Pero el rendimiento energético de esta glucosa depende muchísimo de si estamos o no ante la presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, si estamos ante presencia de oxígeno por una molécula de glucosa, se generan 36 moléculas de ATP, 36 moléculas de energía, ¿sí? Si estamos en condiciones anaeróbicas o sin oxígeno, por una molécula de glucosa se generan solamente 2 moléculas de ATP. ¿Qué diferencia? Mucha diferencia, 36 versus 2. Y además se genera ácido láctico. Entonces, cómo utiliza el cuerpo el oxígeno es un factor fundamental. Así podemos decir de que si el cuerpo realiza el ejercicio, digamos, puede absorber el oxígeno de mejor forma, es un cuerpo más entrenado. Entonces ahí se mide la variable que es el consumo máximo de oxígeno, que esta prueba la mide en forma directa. Es la única prueba que permite ver el consumo máximo de oxígeno en forma directa. Así una persona enferma, por ejemplo, va a tener un consumo máximo de oxígeno muy bajo. Claro. Una persona sedentaria se acerca a una persona enferma porque también tiene valores bajos del consumo máximo. Una persona altamente entrenada, un deportista de élite, puede tener un consumo 2 a 3 veces mayor que una persona sedentaria, ¿sí? Por eso nos da el estado físico cardiorrespiratorio de la persona y nos da números en forma, es algo objetivo. Claro. Entonces podemos decir, si una persona tiene un consumo máximo de tanto, está en un nivel sedentario probablemente. Una persona que tiene un consumo máximo alto es un deportista de alto rendimiento, ¿sí? Claro, y cuando hablamos de eso, de consumo de oxígeno, hay que recordar que es sumamente importante oxigenar nuestro cuerpo, ¿verdad? Exactamente, sí, y si no hacemos ejercicio o si tenemos algún tipo de enfermedad, eso no se está oxigenando. Es así mismo. Y se está oxidando. Es así mismo, y así mismo. Porque es sumamente importante ese concepto que decías. ¿Por qué una persona sedentaria aguanta 3 minutos, después se cansa, no puede hacer? Porque justamente el cuerpo, a medida que empieza a hacer ejercicio, en presencia de oxígeno, ejercicios aeróbicos, ¿sí? Se van generando cambios, ¿sí? A nivel periférico. Aumenta, digamos, el número de capilares que extraen más oxígeno de la sangre, disminuye la resistencia vascular, etcétera. O sea, una serie de cambios que le permiten a este cuerpo estar más entrenado y poder sostener el ejercicio durante más tiempo. Entonces, la base de cualquier tipo de ejercicio, ya sea de una persona sedentaria que quiere empezar a hacer ejercicio o un deportista de alto rendimiento, siempre es trabajar la parte aeróbica, o sea, ser constante en el tiempo, ¿sí? Una persona que hace ejercicios un fin de semana difícilmente va a tener todos estos cambios a nivel periférico, etcétera. Lo mismo un deportista de alto rendimiento. Un deportista de alto rendimiento que realiza actividad física a lo mejor 2 o 3 veces por semana, tampoco va a tener el suficiente estímulo como para ir, digamos, mejorando el estado físico. Otro concepto sumamente importante es el umbral anaeróbico, ¿sí? El umbral anaeróbico es el punto en el cual se pasa de estar trabajando con oxígeno a condiciones sin oxígeno que se llaman anaeróbicas, condiciones anaeróbicas, ¿sí? En este momento decíamos que el rendimiento energético es mucho menor. Son 2 moléculas de ATP, ¿sí? El anaeróbico. Sí, en condiciones de anaerobio, claro. ¿sí? Son 2 moléculas de ATP. Además se genera ácido láctico que limita el ejercicio, ¿sí? Si bien en condiciones anaeróbicas se activan ciertas fibras que son fibras de contracción rápida, ¿sí? Entonces se tiene más potencia, se tiene más fuerza, etc. Por ejemplo, un corredor de velocidad necesariamente tiene que entrar en mecanismo anaeróbico para tener más fuerza, más potencia. Claro. Se puede mantener el ejercicio durante breves periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, para lograr un entrenamiento personalizado es fundamental conocer ese umbral anaeróbico que es totalmente individual, ¿sí?
El test permite conocer, el test realiza todas las mediciones, primero en reposo, luego en el momento del umbral anaeróbico, cuando esa persona empezó a hacer una actividad física en la caminadora o en la bicicleta, llega a un punto en que se pasa de estar trabajando bajo condiciones aeróbicas a condiciones anaeróbicas. Entonces, a partir de ahí se producen una serie de cambios respiratorios, cardiológicos, etcétera, que nosotros vemos en pantalla, ¿sí? Y se puede determinar con exactitud ese momento del umbral anaeróbico. Entonces, se miden todas las variables respiratorias, cardiológicas en ese momento, y algo que nosotros podemos quitar, digamos, es la frecuencia cardíaca en el momento del umbral anaeróbico, ¿sí? Claro. Entonces yo sé que si una persona determinada en el momento del umbral anaeróbico tenía una frecuencia cardíaca, por dar un número, de 130, yo sé que si ella trabaja por debajo de 130 o cerca a 130, ella está en condiciones aeróbicas, en presencia de oxígeno. Eso le va a permitir mantener el ejercicio más tiempo, le va a permitir realizar actividad física sin cansarse, etc. Si ella pasa esos 130 más una frecuencia cardíaca de 150, por ejemplo, va a estar ya en condiciones anaeróbicas. No va a tener oxígeno, se va a producir menos energía y esta persona se va a cansar mucho más rápidamente. Eso va a limitar el ejercicio. ¿Sí? Qué importante es esto para todo el mundo, ¿verdad? Pero todos. Sobre todo para los profesionales, los que la profesión es el ejercicio, ¿verdad? Los deportistas profesionales, y también qué cantidad de gente, porque cada vez hay más gente que corre, los runners y todo esto, no hacerte daño y saber poder durar más tiempo conociendo cuál es tu umbral, ¿verdad? Es así mismo. Me encanta. Es así mismo. Bueno, vamos a hacer un corte. Dos mujeres, hablamos muchísimo. Hacemos el corte, a la vuelta vamos a ver los materiales que no pasamos en este primer bloque. Vamos. Ni siquiera en el corte, les cuento. Estamos con la doctora Sonia Sánchez de Montaner. Ella es neumóloga, hablándonos de este test del ejercicio cardiopulmonar. Todos tenemos que hacernos esto. Todos, porque de repente a lo mejor vos sos una persona que dice, no, lo que pasa es que no puedo, yo hago nomás, no sé, un poquito de ejercicio, camino apenas, pero si voy a trotar o quiero hacer algo más, ya no me da el cuero, ya no puedo, el corazón me sale por la boca y qué sé yo. Bueno, entonces es interesante conocer un poquito, porque además con esto se descubre si está todo bien, ¿verdad? Porque si hay alguna falla orgánica o de funcionamiento, sale ahí. Es así mismo, es así mismo. Sobre ese punto es muy importante mencionar que dos personas de la misma edad, el mismo peso, la misma estatura, que practican el mismo deporte pueden tener umbrales diferentes, ¿sí? Vamos a suponer que estamos ante una persona asmática o una persona fumadora que en reposo no tiene síntomas, ¿sí? Porque la exigencia es mucho menor. Sin embargo, empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer actividad física y se produce un broncoespasmo, se produce alteraciones en el intercambio de gases, etcétera. Eso va a limitar el ejercicio y va a hacer que esta persona ingrese más rápido, digamos, que tenga un umbral anaeróbico más bajo que una persona que no tenga una limitación, ya sea respiratoria o cardíaca. Y estas personas que, por ejemplo, suben la escalera y ya no pueden llegar al segundo piso porque ya están con la lengua afuera y se sienten mal, porque cuando te falta el aire uno se siente mal, ¿verdad? O sea, estas personas también pueden hacerse este ejercicio, este test,
para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Claro, una de las causas más frecuentes de consulta en neumología es la disnea, que es la sensación de falta de aire que es subjetiva, depende de cada persona, ¿sí? Ante una sensación de disnea sería recomendable consultar con un médico y ver un poquito cuáles podrían ser las causas, etcétera. Y sí, una de las indicaciones de esta prueba es determinar la causa de la disnea, si tiene una causa pulmonar, si tiene una causa cardíaca, etcétera. ¿Sí? Me encanta este test del ejercicio cardiopulmonar. Tenemos material, vamos con ese primer material, por favor. ¿En qué consiste el test de ejercicio cardiopulmonar? Es la prueba más completa disponible en la actualidad para el estudio del funcionamiento integrado del pulmón, corazón y circulación durante el ejercicio, proporcionando información como el consumo máximo de oxígeno, el umbral anaeróbico o láctico, etc., que no son posibles de obtener con otros métodos diagnósticos. Informa de manera objetiva, con números, el grado de entrenamiento de un deportista, su estado físico cardiorrespiratorio y si existe alguna limitación cardíaca, pulmonar o metabólica para la práctica deportiva. Es así, ¿verdad? Lo que nos estaba diciendo. Es así mismo, Vivi, es así mismo. Bueno, importantísimo es porque es la prueba que vos te haces. No hace falta ser deportista para hacerte esta prueba, sino para el día a día, para ver si está todo bien, si cuando hago algún esfuerzo, cuando hago la misma cosa que era con el corazón, la prueba que yo le pregunté a la doctora, ¿verdad? Pero esto es todo completo. Bueno, y ahora el siguiente material que habla de a quién se recomienda y en qué caso. Yo ya le recomendé a todo el mundo, vamos a ver qué dice el material. Vamos. ¿A quiénes se recomienda y en qué casos? Se recomienda a deportistas de alto rendimiento, futbolistas, maratonistas, ciclistas, nadadores y otros. Es la prueba utilizada a nivel mundial para un diagnóstico inicial del estado del deportista, para el seguimiento de los avances del estado físico luego de los entrenamientos. También para cualquier persona, ya sea sedentaria o no, que desee iniciar actividades deportivas de manera segura, ya que los valores obtenidos con el test permiten desarrollar un programa de entrenamiento personalizado. Menos mal, no erré entonces al recomendarla a todo el mundo. Y con esto entonces se puede hacer luego un programa de entrenamiento personalizado. Claro, sí, es muy importante ver qué queremos lograr con el ejercicio, ¿sí? No es lo mismo una persona sedentaria que quiere empezar a realizar actividad física para tener todos los beneficios cardiovasculares, etcétera, que un deportista de alto rendimiento, ¿sí? En el caso de una persona sedentaria que quiera empezar un programa de ejercicios de manera segura, debería estar siempre en territorio aeróbico al iniciar, tener una buena base aeróbica para de esta forma tener todos los beneficios, digamos, lo que hablábamos, ¿verdad? Todos los cambios que va trayendo este entrenamiento continuo. Acá es muy importante, Vivi, la constancia, ¿sí? O sea, es muy importante practicar por lo menos 5 veces por semana, etcétera, ¿sí? Practicar un ejercicio de fin de semana no tiene muchos efectos sobre el cuerpo, ¿sí? A diferencia de un deportista, ¿sí? En un deportista se busca el máximo en rendimiento, ¿sí? Entonces, siempre tendría que tener una muy buena base aeróbica, pero además es importante que ingrese en territorio anaeróbico, ¿sí? Porque en el territorio anaeróbico se activan ciertas fibras que son de sacudida rápida, que permiten, por ejemplo, una mayor velocidad, etcétera. Entonces se entrena la fuerza, la potencia, etcétera, ¿sí? Y permite alcanzar mayor rendimiento. Entonces, aquí también a nivel celular hay cambios, como por ejemplo las mitocondrias, que son las células encargadas de proveer energía, se vuelven más grandes, se vuelven más eficientes, etcétera, y ese umbral va corriendo, o sea, ese umbral cada vez va haciéndose más alto en un deportista de alto rendimiento. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos otro material que habla, que también es muy importante, detección de problemas en el pulmón o en el corazón, justamente con este test. Vamos a ver.
Detección de problemas en el pulmón o corazón. Cuando el ejercicio es máximo, el consumo de oxígeno puede aumentar hasta 18 veces, la frecuencia cardíaca de 2 a 3 veces, el volumen de sangre bombeado para el corazón se duplica, la ventilación se multiplica por 20, por lo que el estudio de dichas variables cardiopulmonares en situación de reposo puede no evidenciar anomalías que sí se manifiestan durante el ejercicio. A través de múltiples variables, el test de ejercicio cardiopulmonar permite identificar si la limitación al ejercicio es de causa cardíaca, pulmonar o metabólica. Está, ¿verdad? Es así. Es así mismo, Vivi. El oxígeno en realidad se toma del medio ambiente, ¿sí? Y tiene que atravesar un largo recorrido para llegar a cada una de las células del cuerpo, para llegar al músculo, digamos, ¿sí? Tiene que atravesar las fosas nasales, los bronquios, los pulmones, el corazón, la circulación, etc. Cualquier anomalía en cualquiera de estos puntos va a ser causa de una limitación al ejercicio. Por ejemplo, un paciente asmático, ¿sí? Decíamos que el asma muchas veces no tiene síntomas en reposo, ¿sí? Pero cuando el cuerpo es sobreexigido, entonces ahí se desencadenan los síntomas. Entonces ese paciente asmático, por ejemplo, va a tener una obstrucción bronquial y eso va a limitar la capacidad de ejercicio. Por eso un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, si es asmático, es muy importante que se trate la patología para poder llegar a su máximo potencial deportivo. Lo mismo un paciente fumador, por ejemplo. El paciente fumador tiene también alteraciones bronquiales, alteraciones en el intercambio de gases, etcétera. Entonces probablemente él va a tener una limitación respiratoria y no va a poder alcanzar su máximo potencial deportivo. En primer lugar, es muy importante que todo deportista no fume, ¿verdad? Claro, eso es lo ideal. Claro. Eso es lo ideal. Nadie fume. Claro, que nadie fume, eso es lo ideal. Pero como no siempre es así, entonces, si una persona fumadora, por ejemplo, quiere empezar un programa de ejercicios de manera segura, debería poder hacerse las pruebas y ver en qué condiciones él está, ¿sí? Porque su cuerpo no es igual al de una persona, por ejemplo, no fumadora, ¿sí? Le voy a preguntar algo, doctora, que es algo que se dice muy, no sé si es una leyenda urbana, si es cierto o no, pero que el peor momento para fumar es después de hacer ejercicio porque los bronquios están abiertos o porque no sé qué historia. ¿Eso es cierto o es igual nomás que antes o después? Claro, o sea, generalmente en el momento, por ejemplo, el paciente asmático. El paciente asmático en el momento de hacer ejercicios no tiene tantos síntomas porque en ese momento se libera adrenalina, etcétera, que causa vasodilatación, etcétera, ¿sí? Sin embargo, al parar el ejercicio, unos minutos después se genera una broncoconstricción, ¿sí? Entonces, en ese momento, él empieza a tener los síntomas de la obstrucción bronquial. Lo mismo pasa con el paciente fumador también, ¿verdad? Entonces, esa obstrucción bronquial empeora minutos después de terminar el ejercicio. Claro, y ahí, si el paciente fumador hace ejercicio, minutos después prende un cigarrillo, claro, va a empeorar esa obstrucción bronquial, que, digamos, cuando estaba haciendo ejercicio no era muy evidente por las catecolaminas, por la adrenalina, etcétera. ¿Sí? Una vez que terminó ese efecto de las catecolaminas, puede aparecer la obstrucción bronquial, y si él justo en ese momento fuma, eso va a empeorar, Perfecto, súper claro. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. Está súper interesante el programa de hoy. Continuamos hablando de este tema, test del ejercicio cardiopulmonar. Y hay gente que tiene miedo también de hacer este tipo de test, porque dicen, no, ¿y qué pasa si ahí en el momento me agarra algo? Bueno, justamente hay un material que habla de
qué se debe tener en cuenta antes de realizar el test del ejercicio cardiopulmonar. Vamos a ver, por favor. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de realizar el test de ejercicio cardiopulmonar? No realizar ejercicios el día de la prueba. Ayuno de 3 a 4 horas. No deberá tener ninguna enfermedad aguda, fiebre, dolor. Antes del test se realiza una consulta en la que se obtienen los antecedentes del paciente y se solicitan algunos estudios si lo requiere. Es así, doctora, ¿verdad? Claro, esto es un punto muy importante, Vivi, por eso es fundamental la consulta previa, donde se tienen en cuenta los antecedentes del paciente, se hace un examen físico, se piden pruebas si el paciente lo requiere, etcétera, ¿sí? Eso es fundamental antes de realizar la prueba. O sea, no es cualquier persona que va y dice, yo quiero hacerme el test, que ahí ya directo le pones la mascarita y qué sé yo, y todo eso y comienza a hacer el ejercicio. No. ¿Se para ve bien? nada, para nada. Justamente para no provocar una persona que no pueda hacer eso, Claro, ¿verdad? exactamente. Si existen contraindicaciones, entonces se contraindica, ¿sí? O sea, se sigue todo un protocolo muy estricto. Claro. Sí. Ya, perfecto. Muy bien, bueno, tenemos preguntas de la gente, porque obviamente quieren saber, como nosotros también. A ver, vamos a ver esa primera pregunta, por favor. Norma de Caguazú dice, pacientes con EPOC pueden realizar el test del ejercicio cardiopulmonar. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ajá. Sí, sí, todos los pacientes, o sea, se hace la valoración previa, ¿sí? Se hace la valoración previa, pero básicamente cualquier persona, sea una persona sedentaria, una persona fumadora, por ejemplo, que puede tener EPOC, sí se podría realizar el test, porque el test es, digamos, el nivel de esfuerzo es personalizado, ¿sí? Se trata de que cada persona haga el mayor esfuerzo que esa persona puede realizar, o sea, no se intenta llevarle a un nivel determinado de esfuerzo y además el test compara los valores obtenidos de acuerdo a la edad de la persona, de acuerdo a la estatura, de acuerdo al sexo, etcétera. Y siempre se hace la consulta previa para valorar cuál es la severidad, si el paciente va a tolerar la prueba, si no va a tolerar, etcétera. Claro. ¿Sí? Además es un test para ver cómo está todo nuestro aparato cardiopulmonar. Claro. No es una competencia que el médico te dice, no, seguí, tenés que llegar, no sé, a 100, ¿verdad? No, vos llegás a 5 y ahí ya le vas explicando que te falta el aire y se ve ahí, entonces paran. Sí, ¿verdad? exactamente. Se tienen dos pantallas, una pantalla donde se ven todas las variables respiratorias, todas las variables metabólicas, y en la otra pantalla tenemos toda la parte cardiológica con el electrocardiograma. La prueba la hacemos entre 3 médicos, entonces una persona mira toda la parte respiratoria, la otra persona mira toda la parte cardiológica y la otra persona está con el paciente, ¿sí? Nosotros vemos todo lo que pasa en tiempo real. Claro. Entonces, podemos saber exactamente el momento en el que él está llegando al esfuerzo máximo, tenemos variables que nos indican esto y vemos todos los parámetros. Entonces, nosotros si vemos alguna normalidad, podemos parar la prueba. Claro. Podemos parar, y atenderle al paciente. Claro, obviamente estar con 3 médicos ahí, o sea, no hay que tener miedo de eso. Vamos con otra consulta. A ver, Germán de Limpio dice, ¿a partir de qué edad se puede realizar el test del ejercicio cardiopulmonar? Bueno, nosotros lo realizamos a partir de los 15 años aproximadamente, ¿sí? De 15 años en adelante. Perfecto, muy bien. Fantástico, entonces. Es muy importante saber que tenemos esto. Sí. Usted hace ese test, ¿verdad? Sí, en la clínica donde está. Sí. ¿Podemos dar la dirección del lugar? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Estamos en Telmo Aquino, 3996, esquina Chaco Boreal. A una cuadra de Mariscal López y Venezuela. Ya, súper céntrico. Bueno, y ustedes ven ya ahí están saliendo los teléfonos también por si quieran, digo, porque la gente, esto es como que plantamos una semillita y comienzan las preguntas y la gente quiere saber y quiere consultar, entonces por eso nos parece muy importante que ustedes puedan hacer estas consultas. Bueno, entonces, recomendado básicamente para todas las personas, pero sobre todo para las personas que van a hacer ejercicio,
y para saber bien cómo están y a partir de eso que se le pueda hacer un plan de ejercicios personalizado. Sí, sobre todo para el mundo deportivo, o sea, es una herramienta sumamente importante porque le permite al preparador físico, dependiendo del tipo de disciplina, ¿sí? Programar un ejercicio de acuerdo a lo que quiere lograr, ¿sí? Por ejemplo, si necesita más fuerza, más potencia, pasar más tiempo en la zona anaeróbica, etcétera, y ver si existe alguna limitación también cardiorrespiratoria oculta durante ese esfuerzo máximo. Esto es sumamente importante y esto es una cosa habitual, es una cosa de rutina para el mundo deportivo en otros países. Y que debería ser también en el nuestro. Debería ser, ¿verdad? Porque permite trabajar con más seguridad, permite sobre todo tener datos objetivos. Nosotros podemos decir que si un deportista tiene un consumo máximo de tanto, un umbral anaeróbico de tanto, realmente ver cuál es su nivel de entrenamiento, ¿sí? Es una cosa que no se puede, no es una cosa subjetiva, ¿sí? Claro. Y da la seguridad a la persona también, al deportista, a la persona que se hace porque también vemos, y usted conocerá muchos casos de gente aparentemente muy sana, joven, y que hacía deporte y de repente, pum, le dio un ataque al corazón o le faltó, no sé, algo en medio del ejercicio y uno se queda pensando, pero ¿cómo si era tan sano? ¿Verdad? Entonces, eso también detecta. Claro, porque se están viendo los cambios, cómo funciona el cuerpo en el momento del máximo esfuerzo, ¿sí? Entonces, realmente es una cosa objetiva que nos permite también ver los avances en el tiempo, porque con el entrenamiento, tanto el consumo máximo de oxígeno como el umbral anaeróbico aumentan, ¿sí? Entonces, podemos decir, una persona que tiene un umbral anaeróbico, que tiene un consumo máximo alto, es una persona bien entrenada. Además, con esto también uno puede ir entrenando y no tener los dolores que si vos no sabés cuál es tu umbral, vos haces nomás tu ejercicio, corres y después no podés ni moverte. Eso es por culpa del ácido láctico, ¿verdad? Es por culpa del ácido láctico, así mismo. Es por entrar en el metabolismo anaeróbico sin tener una sólida base aeróbica primero. Entonces, eso hace que muchas veces la persona se desanime, que quiera dejar. Entonces, conviene más empezar de a poco, tener una sólida base aeróbica y eso mismo después nos va a permitir ganar fuerza, ganar potencia, entrar un poquito en territorio anaeróbico, pero después volver otra vez a la zona aeróbica, etcétera. Es un juego así que se tiene que ir realizando de manera sistemática, digamos. Entonces ahí el cuerpo va a ir ganando en fuerza, en potencia, se van a producir cambios a nivel periférico que va a hacer que nuestro cuerpo sea mucho más eficaz para la actividad física. ¿Sí? Y sobre todo que como cada persona es diferente, cada persona tiene el umbral diferente, entonces no es lo mismo si la doctora y yo nos ponemos a hacer ejercicio, a mí me da antes algo seguramente, pero no vamos a tener el mismo umbral, o sea, no es... Y con esto uno va a poder ir mejorando de manera de tener una buena capacidad aeróbica y poder hacer sin necesidad sin tener esos dolores que después los músculos cuando te duelen, si no estás preparado y haces ejercicio, es terrible. Es terrible, y uno se desanima rápidamente. Y no, es que no podés seguir porque no podés ni moverte. Tienes que esperar 3 o 4 días que pase y mucha gente dice, no, lo mismo tenés que hacer. O sea, ya hiciste mal en un inicio porque sobrepasaste tu capacidad, así mismo. Y en el caso de los deportistas es todavía más importante tener estos valores. Pero por supuesto. Porque deportistas, digamos, de la misma edad, que realizan el mismo tipo de actividad pueden tener umbrales anaeróbicos o un consumo muy diferentes. Depende también de la genética, depende de la base aeróbica, etcétera, ¿sí? Entonces es cuestión de no uniformarle a todos, digamos, porque cada cuerpo es diferente y estos valores son personales, ¿sí? Perfecto. Doctora, hacemos un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Vamos al corte. Ahora
Muy bien, parte final de nuestro programa. Tenemos apenas 3 minutitos. Vamos a pedirle a la doctora Sonia Sánchez de Montaner, neumóloga, que nos haga un resumen de qué es este test y a quiénes va dirigido. Bueno, en primer lugar, decir que es muy importante realizar actividad física, que todos podemos realizar actividad física, pero que antes de realizar es muy importante conocer cómo está nuestro cuerpo, qué grado de capacidad tenemos. En ese sentido, el test de ejercicio puede proveer una herramienta muy valiosa en los deportistas de élite, por ejemplo, para llegar a su máximo rendimiento deportivo, a su máxima capacidad, y también en una persona sedentaria para realizar actividad física de manera más controlada y segura. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces esto va dirigido a todos, específicamente, obviamente, los deportistas profesionales, pero también a todo el mundo. Es importante conocer un poco qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y cómo podemos mejorar. Exacto. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por la presencia, gracias por venir al programa. Te esperamos en uno próximo. Nos encantó el tema y cómo nos explicaste. Muchísimas gracias a vos, Vivi. Un placer estar aquí cuando gusten. Muchas gracias. Bueno. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre: naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.